En su misericordia nos sigue recordando lo que Él hizo por nosotros. Y a veces hemos sido ingratos con Él. Pero qué bueno por los que estamos aquí, hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como le adoramos, vamos a disponer nuestro corazón para pasar al mensaje de la palabra de Dios. Le pido un aplauso fuerte al Señor, primeramente por su vida, porque quizá ayer no hicimos lo correcto, pero hoy tenemos la oportunidad de enderezar nuestros caminos y poder alcanzar el favor y la misericordia. Y otro aplauso, hermanos míos, por allá de nuestro hermano Romeo Hernández López. Bienvenido, hermano, su familia, y nuestra hermana María Lourdes, que nos visita de vuelta. Bienvenida, hermanita, y todos, hermanos, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar paso a la palabra de Dios. Le pido que se ponga de pie y vaya buscando ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, verso 1. Vamos a meditar, hermanos míos, en esta porción de la Biblia, deseando que sea de bendición para nuestras vidas y que podamos vivirla para ya no lastimar más al Señor. ¿Quiénes dicen amén? Así que vamos a orar y permitir que el Espíritu Santo sea ministrando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, honra y gloria a ti, Señor, creador del cielo y de la tierra, y que en tu misericordia nos alcanzaste para salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque tenemos primeramente la bendición de la vida, la oportunidad, Padre, porque es la oportunidad de poder buscarte y estar a cuenta contigo. Gracias por mis hermanos y hermanas que están hoy aquí reunidos en esta casa de oración. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas, la vida de los niños, Señor. Que te glorifiques en cada uno de nosotros, que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo siga en cada uno perfeccionando la buena obra, Señor, sabiendo que son los últimos tiempos y que pronto vienes por esa iglesia limpia y sin mancha, maravilloso Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reprendemos, echamos fuera, Señor, toda obra del diablo y confesamos tu presencia en este lugar, pero ante todo en nuestros corazones. Gracias, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas, y vamos a leer ahí donde está sentado, todos juntos, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, verso 1. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor, todos juntos: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, es una exhortación del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, llevándolo estos días. Es una exhortación de Dios para nosotros, sus hijos. La semana pasada, hermanos, escudriñamos una porción de ahí del mismo libro, hablando acerca de que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuántos se acuerdan? La pregunta es ¿cuántos lo están viviendo, no? ¿Cuántos realmente ya dejaron a un lado
ese espíritu de temor, de tibieza, de cobardía, y han creído que Dios nos dio un espíritu primeramente, hermanos, de amor, porque con amor eterno nos ha amado, de poder porque somos hijos y la unción de Dios está en nosotros, pero también, amados hermanos, de dominio propio, de templanza. Si usted lo escuchó y no lo practica, pues bueno, creo que fue en vano su visita. Pero si usted ha comprendido, ¿no?, la enseñanza, y usted procura vivir la palabra, usted será un bienaventurado, un dichoso, porque todas las cosas, dice la palabra, que van a prosperar siempre y cuando obedezcamos la palabra de Dios. Y esta porción de la Biblia, hermanos, allí en el capítulo, en el verso 8, le dice el apóstol Pablo a Timoteo que no se avergüence, que no se avergüence de dar testimonios del Señor ni de Él, porque Pablo en ese tiempo estaba preso en una cárcel en Roma, no estaba como nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Y muchos en su casa haciendo otras cosas, menos buscando. Pablo, hermano, estaba preso en Roma, y dice en el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí hay una palabra, hermanos, que utiliza Pablo, la palabra gracia, y el tema se llama sigamos adelante con la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa la palabra gracia? Usted lo sabe, significa la misericordia inmerecida de Dios para nuestra vida, pero también el poder que nos capacita para poder hacer las cosas que Dios nos dice hacer, para poder vencer aún nuestra propia concupiscencia. Cuando estuvieron en la vigilia, muchos ni siquiera fue el diablo, porque luego le echamos la culpa al diablo, ¿no? Fue nuestra indiferencia. Algunos realmente no pudo, pero muchos simplemente no nos gusta desvelarnos. Nos cuesta, hermano. Yo decía el viernes, y como en el mundo, pues, los que venimos de ahí no había problema en gastar lo que fuera, desvelarnos el calor que fuera. Pero cuando venimos a Cristo, como que nos volvemos un poquito especiales, y es cuando vemos que no se ha manifestado el poder de Dios. Y es que es el Espíritu al que debe movernos, debe guiarnos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y dice la palabra que Dios nos anhela celosamente. ¿Quiénes saben eso? Entonces dice la palabra, el verso 10 dice, pero que ahora se ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Quiénes saben, hermano, que estas palabras que les hablo son palabras de vida? ¿Quiénes saben que la palabra es de Dios? ¿Quiénes saben que son palabras para salvación eterna? No es malo el conocimiento secular, pero eso es pasajero, hermano. Lo eterno es la palabra. Ese libro que tiene en la mano, que quizás le costó 30, 50, o que se lo regalaron, yo no lo sé. Allí, hermano, ahí está la vida eterna. Ahí está el tesoro más preciado, porque ahí está, hermano, el consejo de Dios para usted y para mí. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, del cual dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, de nosotros los que no éramos judíos. Y dice el apóstol Pablo, por lo cual dice en el verso 12, por lo cual dice, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, para guardar mi vida. Su vida, mi vida es un depósito en mi cuerpo donde mora, hermano, el poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes están aquí? A su nombre, a su nombre. Bendito sea
de Dios. Entonces, hermano, aquí asegura que tenemos un Dios poderoso. No. Entonces, el problema está que no vamos a Él, pues. Que nos cuesta humillarnos, nos cuesta orarle a Dios, nos cuesta ayunar, nos cuesta las vigilias, y por eso, como decíamos, un pueblo, no todos, pero un pueblo débil, fácil, seducible, ¿no? Porque cualquier cosita, amados hermanos, nos desvía del camino de Dios, ¿no? Y esto, hermano, el evangelio es serio. Lo que el hermano decía, no, la forma como el Señor, hermano, fue sacrificado por usted y por mí. Y bueno, fuera que siempre tuviéramos a la memoria la forma como Él sufrió ese tiempo, ¿no? Cargando la cruz, golpeado, bofeteado. Y ojalá eso nos pueda mover, hermano, a dar la vida por el santo evangelio del Señor Jesucristo. Y dice la palabra, le dice en el verso 13, aquí viene la exhortación, le dice Pablo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Recomienda en el 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y luego viene lo que muchos hemos pasado o vamos a pasar. Aquí a Pablo dice que lo dejaron solo, que lo abandonaron. Y dice en el verso 15, ya sabes esto, que me abandonaron. ¿Cuántos hermanos? Todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y después de ese recordatorio, de esa recomendación y de decirle que a Pablo le habían abandonado, viene el consejo de hoy. Tú pues, hijo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, hoy Dios nos dice a nosotros: tú pues, hijo, hija, esfuérzate, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Quiénes dicen amén? Entonces, hermanos, tenemos que, hermanos míos, tomar fuerza del Señor y, hermanos, seguir adelante. No, es bueno emprender otras cosas. Es bueno, hermano, tener un buen trabajo. No, Dios no está peleado con eso. Pero si algo vale la pena por lo cual esforzarnos, es por las cosas que Dios nos demanda. Obedecer su palabra del Señor, ¿verdad? Esforzarnos, hermanos, porque la gracia de Cristo es con nosotros. El favor de Dios, hermanos, es con usted y conmigo. Él nos da el poder, hermanos, para vencer aún nuestra propia concupiscencia. Muchos han sido avergonzados por ellos mismos, porque cayeron en pecado, y siempre le echamos la culpa al diablo, aunque también él tiene parte ahí, ¿no? Pero muchos han caído por su propia concupiscencia. Muchos se han debilitado por su propia concupiscencia, porque la carne, dice la Biblia, que es débil. Y ahí vamos siguiéndole la jugada. Y dice el apóstol Pablo, amados hermanos, le recomienda, hermanos míos, a que se esfuerce. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, amados hermanos, allí en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 2,
A su nombre. A su nombre. Y a su pueblo. Nosotros deseamos que sea así. Que usted realmente viva una vida de victoria. Amén. Dice San Juan 1. Y vamos a recordar un poquito acerca, porque hermano, estamos en la gracia. Aquí dice el amén, que muchos han convertido en desgracia, en libertinaje. Y como pues ya no es como antes, ¿no? Que antes sí la ley era tremenda para el pecador. Cuántas cosas vemos que hacían, ¿no? Acerca de aquella mujer adúltera, ¿no? Cómo querían tratarlo, ¿no? Y venimos a la gracia y como no pasa nada, pues tristemente no hay nada que nos aflija, ¿no? Y dice San Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo era la ley? Quiero llevarlo a que recuerde, para que compare, ¿no? La bendición, para que disfrute la bendición de estar en esta nueva dispensación. Mire, vaya a Éxodo 21 y vamos a recordar un poquito nada más de cómo era la ley. Éxodo 21. ¿Cuántos eran violentos aquí? Que agarraban el envase y ¡pum! En la cabeza, o agarraban el machete y no, o que algunos que golpearon a sus papás, no. Y mire cómo era, dice 21:12, leyes sobre los actos de violencia. Y nada más leamos el versículo 12, luego vamos al 14. Dice: el que hiere a alguno haciéndole así morir, ¿qué dice? Él morirá. Bueno, ¿y ahora qué pasa cuando alguien mata a alguien? Si es que lo agarran, bueno, y aunque algunos practican eso, ¿no? La familia va y se venga, pero más seguro se va. Y si lo detienen, bueno, pues las leyes no están tan rectas, digamos. Sale, pero aquí era mata si te matan. Ahora mire, esta es la ley de donde salimos. Ahora estamos en la gracia. Aquí dice el amén. Dice el verso 14: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, lo quitarás, ¿qué? Para que muera. El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, el que secuestrare, o si fuera hallado en su mano, ¿qué? Y ahora no, está todo tranquilo. Y dice, igualmente el que maldijera a su madre, o a su padre o a su madre, ¿qué? Aquel que le dijera algo mal al padre, ahora no, ya no hay eso, hermano. Pero sigamos escudriñando. Dice, además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y este no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, que es un bastón, entonces será suelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que, o sea que lo va a mantener y lo va a curar. Pero ahorita aquí pasó el carro en su carro y se fue y dejó el muerto tirado. Hermano, ahorita es un desorden. ¿Por qué creen que tanta gente se ha levantado? Hablando acerca de lo que, el temor que hay en muchos acerca de las invasiones y desalojo. ¿Por qué llegó hasta esto? Porque al gobierno le tembló la mano, no puso autoridad. Y así pasa también en la casa. Cuando el padre no pone orden, hermano, la casa es un verdadero, todos gritan, todos mandan. No, como es un monstruo, porque hay muchas cabezas, ¿verdad?
¿no? Y eso no solamente a llevar, también en la familia, ¿dónde quedamos? Bueno, ahora vaya al 22, ya digo 22, vamos a, dice 22, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarán vida por vida. Mira un video ahí en la tele donde le daban una sopa pizza a unos policías a unas mujeres. Agarraban los policías a las pobres mujeres. Si fuera en esta época, ya me imagino. Luego dicen los hermanos, ojo por ojo. O sea que tú dejabas tuerto a alguno, que le hicieran igual. Ojo por ojo, ¿qué más? Diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa era la ley. Ahora, hermano, pues es otra la situación, ¿no? Y se toleran muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Pero cuando el juez, cuando se levante el Señor Jesucristo, dice la Biblia que regirá con vara de ira. Ahorita ha sido tolerante, lento para la ira, pero llegará el día, hermano, en que quizá alguno de los que está aquí oyendo la palabra no la guardó, no la vivió en aquel día. ¿Cómo se justificará? Ahí ya no habrá de que dame otro chancecito, dame otros días. No, hermano. O cuando, hermano, si no nos arrebata Dios, cuando la muerte llegase. Por eso el consejo de hoy, hermano, es que nos esforcemos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo, no es en mí. El poder, hermano, el poder está en Dios. El que hace que yo haya gracia ante Dios se llama Jesucristo. ¿Quiénes dicen amén? Y luego, hermano, dice pues en el verso 2 del capítulo de Timoteo, 2 Timoteo, dice pues la palabra en el verso 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y luego el 3: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Quiere decir que atravesemos, Señor, hermanos, aflicciones, que atravesemos adversidades en el nombre de Jesús. Dice la palabra, y el 4 está precioso esto. Dice el 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó, dice la palabra, por soldado. Haga de cuenta, hermano, que usted es un militar y su comandante, porque siempre queremos ya gracias del patrón, ¿no? Siempre queremos que el patrón esté contento con nosotros. Los que tuvimos un patrón en lo secular, siempre tratábamos de que él estuviera contento con nosotros. Llega de cuenta que el comandante le delega a un soldado, aquí habla de soldado, le encarga algo. No, usted va aquí a la militar y están los militares así, no se mueven. Le encarga algo, pero el militar, algo pasa por ahí, ¿no? Y el militar da cuenta que abandona su lugar y se va a echar una vueltecita por ahí, ¿no? Algo le gustó, algo lo distrajo y deja el cargo por un rato. A eso se refiere, hermanos. O sea que si ya somos de Cristo, hermanos, nada nos debe distraer de Él. Dice la palabra que todo tiene su tiempo y su hora. Hoy es domingo, primer día de la semana. Bueno, mañana, si gusta, aquí lo esperamos en oración, 5:30 de la mañana, pero luego a trabajar como debe de ser, ¿no?
y ya martes si gustan ir a la actividad, es de la tarde, 2 de la mañana, ¿no? Entonces, hermano, yo no puedo dejarme enredar por las cosas del mundo, ¿no? Y dejar de hacer las cosas de Dios. Se refiere esta porción, ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice la Biblia que no podemos seguir a dos señores, o ofendemos a uno y amamos al otro. Entonces, hermano, si ya, ¿cuántos están en Cristo ya? ¿Cuántos están esforzándose por hacer la voluntad de Dios? Pero si algo, hermano, si algo le quita el tiempo para buscar a Dios, porque el trabajo, bueno, pues estamos sujetos a un patrón, tenemos que estar ahí. Pero si ya salí de trabajar, hermanos, y tengo la tarde libre, y sé que hay culto, y en vez de venir a buscar a Dios, agarro para otro lado, bueno, creo que allá está su amo. Su reino es Jesucristo. Por eso el Señor nos dice hoy que nos esforcemos, que tomemos fuerza de Dios para vencer todo lo que pueda venir a nuestras vidas. Y luego dice, amados hermanos, en el verso 5, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es decir, si no luchamos, hermanos, conforme a la palabra de Dios, todo tiene que ser, hermano, ordenado conforme a la palabra de Dios, a su nombre, porque puede haber formas de cómo manipular a la gente, muchos lo hacen, pero todo tiene que ser, hermanos, conforme a la palabra de Dios. ¿Quiénes dicen amén? Y dice, amados hermanos, el verso 6, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Dice, considera lo que te digo, toma en cuenta lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Cuál era la preocupación, hermanos míos, de Pablo? De que Timoteo podría no apartarse de los caminos de Dios. Y esa es la preocupación de un pastor, de que hermanos dejen de congregarse, ¿no? y se vayan apartando del Señor, y por un plato de lenteja puedan estar cambiando su primogenitura. ¿Quiénes dicen amén? Dice allá en el libro de Tito, en su capítulo 2, dice la palabra, Tito 2:11, dice, ya lo tiene ahí, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a quienes, a todos, mayormente los que estamos aquí, los que tenemos la bendición, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Dice en el capítulo 3, versos 4, 5, dice, ahí de Tito, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que, hermanos, qué importante es que nos esforcemos, pero nos esforcemos bien, como debe de ser, no haciendo las cosas. Hay una historia que les quiero leer rápidamente acerca de una enseñanza que daba el Señor Jesucristo allá en el libro de Lucas, en su capítulo. Esto usted ya lo sabe, solamente se lo quiero, y quizá alguien por ahí no lo ha oído o no se acuerda. San Lucas 6,
en su capítulo 6, verso 46, porque, hermanos, qué importante es echar mano de la gracia, echar mano del poder de Dios y de afirmar bien nuestros corazones, porque muchos se debilitan, algunos porque son nuevos, otros porque han edificado mal. Un día dicen verdad, al otro dicen mentira. Hagan de cuenta que están levantando una casa, pero le ponen en parte material bueno donde se ve, y donde no le ponen material de segunda mano, y viene el temblor. ¿Y qué pasa con esa casa? Derrumba. ¿Qué pasa con el cristiano cuando hoy sí obedece, pero mañana no? Pasado sí, traspasado no, y van así, mire. Dice la enseñanza, amados hermanos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta, porque le decimos Señor, 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 pero nos cuesta hacer lo que Él quiere que hagamos. Y dice: todo aquel que viene a mí. ¿Cuántos vienen a Cristo? ¿Cuántos vinieron a Cristo? Aprenda de esta enseñanza, ¿no? Si usted realmente escucha la palabra y la vive, eso le va dando fuerza, y vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Porque algunos quizá vayan para abajo, o suben y luego bajan. Y luego dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. A su nombre. Gloria. Despierta usted que duerme. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, dice el 48, y puso el fundamento sobre la roca. La roca es Cristo, hermanos míos. Ahí está el poder. Y cuando vino una inundación, dice, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La pregunta es, hermanos, si usted es de los que se aparta de Dios por cualquier cosita, cuidado, porque su casa no está santificada, hermanos, en Cristo, quizá en su propia emoción, en su propia fuerza, y por eso a veces no nos soportamos unos a otros. No. Y la palabra manda que nos soportemos unos a otros con amor y paciencia, y para eso se requiere la gracia de Dios. Para soportar que aún ofendiéndote tú debes amar, se requiere la gracia de Dios. ¿Cuántos aman a sus enemigos? ¿Cuántos aman a sus enemigos? ¿Verdad que nos cuesta? Quizá estamos edificando, hermanos, no en Cristo, sino en nuestra propia manera de pensar. Y luego dice, amados hermanos, dice, mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual también el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En otras palabras, dos hermanos, dos casas, los dos venían a la iglesia. He visto un montón de gente desfilar por acá, un montón de hermanos que han pasado por acá y no soportaron. Allá no en el mundo, ojalá estuvieran en otras iglesias. La mayoría andan en el mundo. ¿Por qué? Aquí nos esforzamos, hermanos, por predicarle la verdad. Aunque a veces duele, el pastor lo mismo, es lo mismo, el pecado es la lepra eterna. ¿Cómo no tocar ese punto si es nuestra lucha diaria, hermano? Y somos atalayas para decirle, hermano, que si se aparta de su justicia en aquel día, nada de lo que hizo aparecerá. Es la lepra, el pecado, la lucha, hermano, de no hacer lo bueno. Es el problema del cristiano. ¿Por qué? Porque no ha echado mano de la gracia. Lo quiere hacer en su propia forma y a como él quiere. Hay gente que se atreve a no venir a un culto y ni siquiera avisa. Yo como pastor un día voy a dar cuenta de usted, hermano. Pero el que anda sin pastor, ¿quién va a dar cuenta de él? ¿Quién? Yo tengo un pastor bendito, tenemos
un buen pastor, tenemos una buena asociación legalmente registrada. No hay nada de qué preocuparnos porque andan censando ahorita, no sé qué va a haber. No hay nada con los impuestos al día, todo está legal aquí, hermano, gracias a Dios. O sea, tenemos todo para, porque antes andábamos de ilegales, no teníamos el documento, la R, y eso nos da seguridad más. Si el pastor se sujeta a su autoridad y obedece a Dios, esto es poderoso. Y si usted es de los rebeldes, cabras como le dicen por ahí, que usted viene cuando quiere, siga así, y en aquel día se va a lamentar no haber obedecido a su autoridad, no haber venido a escuchar el consejo de Dios. No, todo esto es para su provecho, para su bendición si usted quiere, porque hermano, usted se puede reír de mí ahorita si quiere, pero a la mejor saliendo le agarre un carro y acabó todo. Quede su alma, quede su vida. No lo deseo, pero ha habido casos así, hermano, porque ¿quién tiene la vida comprada un año más? Dígame quién, hermano. Solamente el omnipotente nos lo puede dar, solamente su gracia, y de ella tenemos que echar mano para edificar, para allá, hermano, afirmar nuestro corazón, ¿verdad? Y caminar aunque sea vuelta de rueda, pero ni una vuelta para atrás, porque hay unos que dan 2 vueltas para adelante, hermano, y como 4 para atrás, 3 para adelante y 3 para atrás, y por eso no se manifiesta el poder de Dios. Y esa tibieza, mi hermano, mi hermana, óigalo bien, aquí está el ojo del omnipotente de la cámara. En aquel día Dios se lo va a recordar, y yo libre estoy de todos ustedes, porque siempre les hablo con la verdad, y además hemos tratado de vivir la palabra. Hemos tratado de ser ejemplo hasta donde nos da la fuerza. ¿Quién dice a mí? Pero edifiquemos nuestra casa en Cristo Jesús. No podemos enredarnos en los asuntos de la vida, como le decía Pablo a Timoteo. ¿Qué le impide buscar a Dios? ¿La telenovela? ¿Qué le impide? ¿Su flojera? ¿Qué le impide buscar a Dios? ¿Qué le impide venir si todos los días, hermano, todos los días respiramos, sí o no? Todos los días comemos, y por qué a Dios, a la obra, como que le programamos tal día sí, pero tal día no, y empezamos a ser injustos con Dios. Y eso, hermanos míos, a Dios no le agrada. Así que sigamos adelante en el nombre de Jesús de Nazaret, a su nombre. Dios nos demanda, hermanos, hermanas, que nos esforcemos. ¿Cuánta gente nos está muriendo allá afuera, hermano? Y hay gente que ni siquiera a su familia le predica. Tenemos que hablarle primeramente a ellos, que se arrepienten, aunque se enojen, que se arrepientan de su pecado. ¿Quién dice amén? Cerramos con esto. Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 13. Es un solo verso. De ahorita ya es puro calor, así que hay que tomar mucha agua. Y cuando pueda, tome 1 litro de agua y exprima un limón, así sin azúcar. Eso es bueno para la salud. Hágalo cuando pueda. 1 litro de agua, échale limón. Y así nada más, porque le pone azúcar, pues ya afecta otra cosa al rato. Al rato, como está muy de moda la mal llamada diabetes, y uno dice, pues, ¿qué es mi diabetes? Bueno, que le quede. No se lo quitamos, que le quede. Ni esto, ni lo otro, ¿no? Y nos apropiamos de cosas que la verdad, hermano, Dios quiere un pueblo sano, pueblo lleno de vida. Pero tenemos que hacer esto, lo que dice Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, hermanos, en otras palabras, que ya por favor comprendamos y entendamos lo grave del asunto en que estamos. Porque no nos llamó el procurador o un general, porque si fuera un general ni quiera, ¿no será que algo dice que me mandó a llamar? No lo llamó ni Obama, como decían antes.
el dicho de, no, nos llamó el Señor Jesucristo. Él nos llamó, ¿no? Entonces, ya entendamos, ¿verdad? Señor, dice, sed sobrios, ser juiciosos, dice la enseñanza. Y luego, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí se verá, hermano, aquí ese poquito que nos faltó, porque a mí no me gusta usar la palabra estamos en el proceso, porque luego lo usamos como pretexto, no para todo, ¿no? Ahí anda el hermano de borracho, está en el proceso. Ahí anda adúlteros, no hermano, ya ni lo digo, porque todos estamos en el, no, usamos como pretexto, es que estoy en el proceso, por eso me echa una y regresé. No, ya, sí es para el mundo, ¿no? No me gusta esa palabra, pero todos estamos en un crecimiento. Estamos a punto de que algo se manifieste, pues no va a pasar hasta que se va a manifestar el hombre por el cual hemos luchado tanto, ¿no? Esa gloria en cada uno, cuando seamos transformados. Ahí vamos a ver todo. Y muchos van a decir, tenía razón el pastor, lo que decía, no le creí. Muchos dirán abajo, es que el pastor me dijo esto y no le hice caso. Y muchos van a decir, qué bueno, porque oí el consejo. Entonces Dios nos pide que nos ciñamos los lomos, que tomemos fuerza. No, pero aquí habla de una mente renovada, porque habla del entendimiento, es en la mente, ¿no? Y Dios nos pide, Romanos 12, pues, que nos renovemos en nuestra mente para que podamos ya comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Usted ya lo sabe, hermano, cuál es la voluntad. Ya lo sabe que es buena, ya sabe que es perfecta, ya sabe que es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Pero lamentablemente muchos están sufriendo porque no han hecho la voluntad de Dios. Antes bien hicieron su voluntad y por eso muchos son traspasados por muchos dolores. Así que en esta hora, hermanos míos, yo le pido a Dios que nos sigamos esforzando, ¿no? Que sigamos adelante buscando de Dios, ¿no? Y que aprovechemos de la gracia. La gracia, porque pecamos y no pasa nada, ¿no? Pecamos y no pasa nada. Pecamos, por nada más que vaya, pecamos y no pasa nada. Entonces, hermano, echemos ganas, echemos mano de la gracia y le echemos ganas a los asuntos del Señor. Así que, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, con todo nuestro corazón, Dios mío, te damos las gracias.